Hola amigos de YouTube, Super 8, Facebook, Twitter o cualquier otra red social de la que me estés observando. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y en esta ocasión les voy a traer una serie de videos para poderles explicar muy bien la realidad en la que nos estamos desplazando. Para poder explicar esto necesitamos tener conceptos de física cuántica, física tradicional, filosofía, ciencia y tecnología en general. Sin embargo, yo les voy a ir explicando paso a paso para que no tengan ningún problema o inconveniente, que hasta un niño de pequeño, de secundaria, hasta un adulto mayor, van a poderlo entender sin complicarse demasiado. Primero quiero tocar un tema que es muy importante. Cuando nosotros vamos creciendo y llegamos a una etapa de adolescente adulto, nos comienzan a evadir esas dudas existenciales sobre qué estamos haciendo en este planeta, los seres humanos. Si realmente la realidad en la que estamos viviendo es una realidad real, qué pasa después de la muerte, todo ese tipo de preguntas nos los hacemos. Sin embargo, muy pocas veces llegamos a respuestas. Esto se ve a que en las escuelas lo que hacen con los niños es adoctrinarlos para que aprendan a seguir órdenes en un futuro. Sin embargo, no les enseñan a tener un pensamiento crítico para que cada persona tenga su propia interpretación de la realidad y tenga sus propios pensamientos e ideas propias. Y eso se ve muy claro, por ejemplo, en los exámenes. Cuando en la escuela pública te ponen un examen no es para ver cómo ves tú la realidad, sino es para que los profesores vean qué tan adoctrinado tú estás, ya que no te dan derecho a réplica. Generalmente, la mayoría de los exámenes ya tienen respuestas predefinidas y no te dan algún espacio para que tú puedas justificar tu propia idea. Yo no les voy a decir qué deben pensar, les voy a enseñar a pensar de una forma distinta para que ustedes saquen sus propias ideas y conclusiones y lo utilicen para lo que mejor les guste, ya que la información es información, no pertenece a nadie y cada uno la puede usar a su gusto. La pregunta que principalmente nos hacemos es que si esta realidad en la que estamos viviendo realmente es real, ya que vemos en la tele películas, por ejemplo, como Matrix o caricaturas como Rick y Morty, que exponen la posibilidad de que nuestra realidad sea una realidad simulada. Y no está muy lejos de eso, pero primero tenemos que ir paso a paso para poderlo explicar. ¿Qué es la realidad? La mayoría de la gente se pregunta. Y lamento decirte que no hay una sola respuesta para esa pregunta. Hay muchas respuestas, pero en este video voy a tratar de responderla lo más sencillo posible. Podemos concluir que hay una realidad real, y esa realidad real es la misma realidad para todas las personas. Sin embargo, nosotros no tenemos acceso a dicha realidad. Esa realidad se conoce como realidad objetiva o realidad general. Si lo explico en un concepto científico, podríamos explicar que la realidad objetiva es energía e información fluctuando en superposición cuántica en la estructura del vacío. Sé que esto les ha sonado un poco complejo, pero poco a poco, video tras video, lo vamos a ir desmembrando para poderlo entender sin ningún problema. Pero quédense con estos dos conceptos de la realidad objetiva: energía e información. La realidad objetiva es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será, nos guste a nosotros o no nos guste. Es la realidad objetiva. Es energía e información. Pero nosotros no somos capaces de observar dicha realidad. Esto se debe a nuestros sentidos. Si nosotros fuéramos capaces de observar la realidad objetiva, lo que veríamos sería como plasma fluctuando en la estructura del vacío. O bien las letras esas verdes que vimos en Matrix, que caían del cielo en cascada. Eso también podría ser una posible interpretación de la realidad objetiva si pudiéramos llegar a verla. Pero realmente no podemos, debido, como les comentaba anteriormente, a nuestros sentidos. Tenemos la realidad objetiva, que es energía e información. Posteriormente tenemos a nuestros sentidos. Cuando nosotros queremos observar el entorno, todo lo que nos rodea, nuestros sentidos generan una conexión con la realidad objetiva. La información de la realidad objetiva viaja a través de pulsos
a nuestros sentidos y nuestros sentidos funcionan como un filtro, no dejan pasar toda la información de golpe, sino que funcionan como un filtro, un cono, que solamente dejan pasar una pequeña cantidad de información del exterior. Esto se debe a que nuestros sentidos tienen cierto rango de acotamiento lumínico. Nuestros ojos no son capaces de observar todos los colores. Nuestro gusto no es capaz de saborear todos los sabores. Nuestros oídos no escuchan todos los sonidos, etc. Esto nos lleva a la conclusión de que nuestros sentidos no nos permiten observar la realidad de forma objetiva y convierten la realidad objetiva en realidad relativa. Una vez que la realidad está en nuestros sentidos de forma relativa, dicha información continúa su curso a través del sistema nervioso hasta nuestro cerebro. Nuestro cerebro interpreta dicha información a través de varios principios. Al igual que una computadora, al momento de recibir la información y que su CPU lo procesa, lo hace mediante ceros y unos. El humano lo hace de la misma forma. El ser humano, desde la escuela, es adoctrinado con un tipo de pensamiento que se conoce como pensamiento lineal. Este pensamiento lineal fue adoctrinado a los niños desde el kinder, cuando les enseñaban a pintar sin salirse de la raya, cuando les decían qué tareas o cuál es el tipo de letra que debían hacer, etc. Ahí ya los estaban adoctrinando a pensar de una forma lineal. El pensamiento lineal ya explicaré en un futuro cómo funciona, pero quedémonos que funciona como una computadora que trabaja con ceros y unos. Este concepto se conoce como dualidad. A nosotros nos meten un concepto que se conoce como dualidad, en donde el cerebro interpreta la información en dos partes, buena o mala, alta o baja. Cuando nosotros vemos a una persona, automáticamente la caracterizamos como flaca o gorda, alta o baja, guapo o feo, etc. Esa es la dualidad que se nos ha adoctrinado en el cerebro, y que cuando nuestra información que proviene de la realidad relativa llega hasta el cerebro la procesa de forma subjetiva, ya que cada persona tiene información cargada con anterioridad en el cerebro y cada información de cada persona es completamente diferente, ya que mi pasado no es el mismo pasado de ustedes. Cada quien tuvo su propio pasado y tiene su propia información precargada en el cerebro. Cuando la información llega al cerebro, el cerebro, para poder darse una idea de qué es lo que está observando, hace comparaciones de información. Digamos que nuestro cerebro tiene información almacenada que cuando llega información nueva, esa información nueva la compara con la información vieja para ver si puede sacar modelos o conceptos en los cuales basarse y decir, este que estoy observando es un árbol porque anteriormente ya había visto un árbol y se parece demasiado. Eso es prácticamente lo que hace el cerebro, comparar modelos de información para poder dar una interpretación. A esto se le conoce como realidad subjetiva, ya que cada humano tiene su propia interpretación de la realidad subjetiva. Nadie tiene la misma realidad subjetiva. Es como si cada ser humano fuera protagonista de su propia película, donde las demás personas son extras, pero a la vez, esos extras son protagonistas de su propia película, donde tú eres un extra. Esto nos lleva a concluir a que estas tres realidades se desplazan de la siguiente forma. Tenemos la realidad objetiva. Posteriormente, cuando esa información viaja a nuestros sentidos y nuestros sentidos la filtran, se convierte en información relativa. Y posteriormente, cuando llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro la interpreta mediante procesos de procesamiento, como lo viene siendo los arquetipos y paradigmas que estaban almacenados con anterioridad, dicha información pasa a ser subjetiva al observador. Esto quiere decir que cada humano puede darte su idea, su pensamiento. Sin embargo, esas ideas y pensamientos de cada una de las personas o humanos que te tratan de convencer de algo, dicha información siempre va a ser subjetiva, ya que ningún humano es capaz de observar la realidad objetiva tal y como es. Sin embargo, hay ciertas técnicas que nos permiten tener atisbos de esa realidad objetiva, pero poco a poco lo iremos explicando para que tú también puedas llegar a esas conclusiones.
Sin más por el momento, amigos, me despido y quédense conmigo para más videos que serán muchísimo más interesantes que esto. Esto solamente es la base para poder comenzar a brindarles una gran cantidad de información que tengo para ustedes.